No es una duda que los videojuegos han marcado una etapa importante en nuestras vidas. A lo largo de la infancia hemos tenido la oportunidad de probar distintos videojuegos, ya sea en el navegador, cuando tuvimos nuestra primera consola o incluso en nuestro teléfono móvil. Y como sabemos, han salido muchos videojuegos que con el tiempo han perdido su popularidad, siendo olvidados por muchos de nosotros, pero que a su vez fueron muy queridos en su momento y que al recordarlos hoy en día causan mucha nostalgia y nos dan ganas de volver a jugarlos. Pero antes de comenzar, espero puedas apoyarme con tu suscripción y tu buen like para traer más contenido como este. Eso me ayudaría mucho a crecer. El día de hoy daremos un repaso a esa lista de videojuegos que han perdido su popularidad con el tiempo y que otros quedaron en nuestros recuerdos. Y cabe aclarar que esta lista se hizo con ayuda del grupo de la Sociedad Oculta del Iceberg, por lo que tal vez haya uno que otro juego que creas que no debería estar aquí, y por obvias razones no puedo hacer mención a todos. Ya aclarado todo esto, hoy les traigo el iceberg de videojuegos nostálgicos y olvidados. Sin más que decir, trae algo para comer y podemos comenzar con el nivel 1 del iceberg. Among Us fue un juego que se hizo muy popular en el año 2020, disponible en plataformas como PC, teléfonos, Nintendo Switch, entre otros. Este juego consiste en que los tripulantes deben ir cumpliendo tareas e intentar descubrir quiénes son los impostores. Por otra parte, los impostores deben eliminar a todos los tripulantes sin evitar ser descubiertos. El juego en su momento fue jugado tanto por youtubers como streamers, pero su popularidad fue cayendo debido a que su actualización más grande demoró muchos meses en salir y solo resultaron añadiendo un mapa nuevo, además que el juego ya era muy repetitivo. Fall Guys fue otro juego de los más populares en el año 2020. Se trata de un juego estilo Battle Royale donde hasta 60 jugadores deben competir diferentes minijuegos inspirados en programas de televisión, en donde se debe competir por ver quién es el mejor y ver quién llega a la meta, resultando ser un solo ganador en todo el mapa. Este videojuego llegaba a ser muy entretenido y a su vez divertido por cómo eran los personajes y su comportamiento, y que sorprendentemente llegó a ser uno de los videojuegos más populares tanto en YouTube como en Twitch. Sin embargo, este juego perdió popularidad con la llegada de Among Us. F-Zero es uno de los juegos creados por Nintendo y muy popular a inicios de los años 2000. Es un juego de carreras, pero estas toman como base el futuro, y de este juego surgieron otros como el famoso Mario Kart. F-Zero fue popular en su momento y uno de sus personajes más conocidos, sin duda, es el Capitán Falcon, que apareció en juegos como Super Smash Bros. Su primer juego fue lanzado en el año 1990 y el último juego de esta franquicia salió en el 2004 y desde ese año no supimos más de la saga, por lo que al haber pasado tanto tiempo, es obvio que en la actualidad ni siquiera saben quién es el Capitán Falcon. Plantas vs Zombies es uno de los juegos más conocidos de este iceberg y lanzado en el año 2009 por la conocida PopCap Games. El juego consistía en defender el patio de Dave el Loco con unas plantas que tienen vida luchando contra zombies que harán todo por conseguir el cerebro de Dave. El juego puede ser muy simple, pero en sus 50 niveles nos tenía enganchados a armar nuestras filas de plantas y recolectar soles. Este juego es muy nostálgico, ya que marcó una etapa importante en la infancia de muchos y a día de hoy ha sido un poco olvidado, ya que nunca tuvo una actualización y que además sacaron otros juegos de la franquicia, siendo uno de ellos la continuación del mismo, o sea, Plantas contra Zombies 2.
Banjo-Kazooie es una saga de videojuegos teniendo como protagonista al oso Banjo y una pájara de nombre Kazooie. En este juego, ambos personajes deben recorrer mundos en 3D, superando diferentes minijuegos, aventuras y más, con el objetivo de derrotar a la malvada bruja Gruntilda. Su primer juego fue lanzado en el año 1998 para la Nintendo 64, el cual tuvo mucho éxito y se siguieron lanzando más juegos de esta saga hasta 2008, siendo su último juego para la Xbox 360. Desde ese año no volvimos a ver a estos personajes, por lo que han quedado en el recuerdo de muchos jugadores. Silent Hill es una saga de terror que sirvió para que sacaran otros juegos de este mismo género, con un toque de terror psicológico y a su vez miedo a recorrer lugares jamás vistos. También sirvió para que muchos gamers de la época quedaran asombrados por gran juego. La primera entrega fue lanzada en el año 1999 en la PlayStation 1 y el juego tuvo un total de 4 entregas producidas por Konami. Se lanzó otro juego el cual no fue bien recibido por los fans y un último juego que fue cancelado. Desde entonces no se supo más de esta saga, considerada por muchos como el rey de los survival de horror. Hello Neighbor es un juego que intenta ser de terror y que en su momento fue muy popular y muy jugado por grandes youtubers de la plataforma. El juego consiste en que un chico debe infiltrarse en la casa de su vecino, donde debe resolver diferentes minijuegos y acertijos para llegar al sótano y descubrir el misterio que se esconde. Dependiendo de qué tal habilidoso sea el jugador y las cosas que haya realizado, cambiará el comportamiento del vecino, siendo en algunas ocasiones más complicado que en otras. El juego fue olvidado porque se trataba de un modo historia y eso era lo único que ofrecía este juego, aunque recientemente sacaron la secuela de este mismo, siendo otra de las razones por la que Hello Neighbor 1 ha sido olvidado. Juegos.io hay muchos, siendo el más popular Agario, donde el jugador es una pequeña célula que tiene el objetivo de hacerse mucho más grande, ya sea aumentando su masa o comiendo al resto de jugadores. Y otro juego.io que también fue muy popular es Slider.io, que a diferencia de Agario, en este no importaba quién era más grande, porque hasta el más pequeño podía terminar ganándole al más grande. Uno de los mayores atractivos del juego era su top, que servía de motivación para seguir jugando y ver hasta dónde podíamos llegar o hasta qué puesto. Sin embargo, esos juegos han sido olvidados al ser muy repetitivos y no traer nada nuevo, ya que videojuegos de este estilo solo tienen un tiempo muy corto donde son populares. Club Penguin era un juego en línea en el que podíamos crear a nuestro personaje pingüino y convivíamos en un mundo virtual con otros jugadores, completando diferentes minijuegos, ganando monedas y comprando accesorios o mascotas. Era el juego perfecto cuando estabas aburrido en el ordenador y uno de los más nostálgicos para todo gamer. El juego tenía tanta popularidad que fue comprado por Disney y todo iba bien para este juego. Lamentablemente, el juego fue cerrado por derechos de autor en el año 2017 y en ese mismo año fue su evento final. Por el cariño al juego, se ha recreado Club Penguin a como era antes, pero eso no quita que su época de gloria haya terminado. Esta es la temporada, perfecto, y justo os puedo enseñar esto. Ese es el mapa, chicos. Este es el mapa de Fortnite. Entonces, está aquí el estadio. A ver, está un poco así hecho en plan cachondeo, pero por lo que veo, sí son... Friday Night Funkin' es un juego que se hizo muy popular en el año 2021 y que nos atrapó con sus personajes, música y variedad de mods. El juego está dividido en 7 semanas, donde mediante la música
tendremos que derrotar a cada enemigo controlando al protagonista de nombre Boyfriend. El juego no está del todo olvidado, ya que tengo entendido que a día de hoy y en distintas páginas de internet siguen saliendo mobs del juego. Sin embargo, no se puede negar que el juego ha perdido gran audiencia, ya que hasta la fecha que estoy haciendo este video no han sacado la semana 8 y que se lleva ya anunciando que sí saldrá, pero me parece que casi ya 2 años es mucho tiempo para sacar tan solo una semana, por lo que los desarrolladores han dejado en el olvido este juego. Todos conocemos la saga de Super Mario, que nos trae muchos videojuegos, por ejemplo, de plataformas, en 3D, de carreras, RPG, entre otros. Esta franquicia fue creada por la gran Nintendo y siendo la mascota de esta compañía y con la que más se le recuerda. Y como sabemos, el fontanero favorito de todos tiene muchos videojuegos y al tener tantos, es obvio que algunos de ellos serán olvidados con el tiempo. Por ejemplo, algunos de ellos son Mario is Missing, Mario Hotel, Super Princesa Peach, entre otros. Juegos que tienen algo en común, han sido olvidados. Subway Surfers es un juego que fue muy popular en su momento, disponible para teléfonos móviles, donde el jugador debe recorrer un mundo de plataforma, saltando y yendo de izquierda a derecha para esquivar los trenes con los que nos toparemos en el camino, y a su vez ir recolectando las monedas u otros objetos, esto porque un policía nos sigue después de haber hecho un graffiti. El juego era muy adictivo, ya que quería superar tu récord, pero este con el tiempo se llegaba a tornar algo repetitivo, ya que no había muchas cosas por añadir. Lo único que añadieron e implementaron eran nuevos personajes y de vez en cuando iban cambiando el mapa, pero no dejaba de ser lo mismo, por lo que este juego ha sido uno de los olvidados de Android. Angry Birds es un juego lanzado en el año 2009, disponible para PC, teléfonos móviles, consolas, siendo una de las franquicias más populares, teniendo grandes títulos como por ejemplo Angry Birds en el espacio o Angry Birds Rio, donde el jugador tenía que usar a unos pájaros para lanzarlos a las estructuras de unos cerdos, quienes habían robado los huevos de estos pájaros. Y de eso trataba el juego, destruir estructuras e ir avanzando niveles, los cuales aumentarían su dificultad dependiendo de cuánto avancemos. Fue un juego muy entretenido y a su vez muy simple, ya que la mecánica del juego podía ser jugada por cualquiera de nosotros, y como mencioné, el juego tuvo muchas secuelas, pero se tornaba algo repetitivo e incluso tuvo un juego de autos, por lo que esta saga fue olvidada y todos sus juegos fueron sacados de la Play Store. Por cierto, tengo un iceberg de esa franquicia en el canal, te invito a verla después de este video. Halo es una saga de videojuegos que toma como ejemplo un mundo de ciencia ficción. En esos juegos se nos presenta una guerra entre humanos contra alienígenas u otras especies desconocidas, esto mediante disparos en primera persona. Esta saga de videojuegos estuvo principalmente en las consolas de Xbox, teniendo muchos videojuegos, siendo de los primeros los más olvidados. Bendy y la máquina de tinta es un juego que intenta ser de terror, en el que debemos sobrevivir resolviendo diferentes minijuegos, conociendo el entorno y combatiendo. El juego se divide en capítulos, y a pesar de ser un juego de terror, sus personajes han llamado mucho la atención de los niños menores de edad, además de su ambiente caricaturesco. En su momento, este juego fue muy popular y jugado por grandes youtubers de la plataforma, pero a día de hoy, este juego no ha recibido ninguna actualización y ha quedado en el olvido al no traer nada nuevo.
Wario Land es una saga de videojuegos estilo plataformas donde controlamos a Wario, uno de los enemigos más conocidos de Super Mario. Estos juegos han sido desarrollados por Nintendo, siendo su primer lanzamiento en el año 1994, con el juego llamado Wario Land Super Mario Land 3, y el último juego de esta franquicia fue lanzado en el año 2008 para la Nintendo Wii. Desde aquel entonces, Nintendo no ha lanzado otro juego de esta franquicia, teniendo su única aparición en los juegos de Super Smash Bros., pero olvidado por Nintendo. F por Wario. Dragon City es un juego que en su momento fue muy popular y que podías jugarlo en Facebook. En ese juego debíamos crear a nuestros dragones en su mundo flotante. Con ayuda de las granjas podremos subir de nivel a nuestros personajes y también mejorar tanto su poder como su salud. A día de hoy Dragon City es un juego olvidado. En el último tiempo estoy seguro que muchos de ustedes no conocen a nadie que actualmente juegue este videojuego. Geometry Dash es un videojuego disponible para teléfonos móviles donde controlamos a un cuadro que avanzará saltando en un mundo de plataforma. Nuestro objetivo será terminar el nivel, el cual está medido en un porcentaje, siendo el final el 100%. Este juego fue también muy popular en su momento, debido a su dificultad y lo desafiante que llegaban a ser algunos niveles, también su música. Esta franquicia ha tenido otros juegos que han sido olvidados, por ejemplo, Geometry Dash Sub-Zero, Geometry Dash World, Geometry Dash Meltdown, que son juegos de esta franquicia que al tener muy pocos niveles y pocas opciones, fueron completamente olvidados y nunca se actualizaron. Los videojuegos Flash se refiere a esos videojuegos que podíamos encontrar en internet fácilmente. Estos videojuegos marcaron la infancia de muchos de nosotros, ya que en caso de tener un computador podíamos pasar horas y horas jugando esos videojuegos, en caso de que no tuviéramos una consola de videojuegos. Había de todo: aventura, peleas, carreras, plataformas y muchos más. Y durante un tiempo estos videojuegos fueron muy queridos, pero lamentablemente en el año 2020 Adobe Flash tuvo que cerrar, lo cual hizo que muchos de estos videojuegos se perdieran. Además que con el tiempo estos ya habían sido olvidados y hoy en día podemos jugar algunos de ellos en internet, aunque son muy pocos. Zombie de Tsunami es un juego donde controlamos a unos zombies que irán convirtiendo a otras personas en zombies, aumentando así su número. A su vez, tendremos que superar los obstáculos que nos espera el juego en una ciudad, mientras vamos recogiendo monedas u otros objetos. Este juego ha sido olvidado, al igual que muchos otros juegos de móviles, porque disminuyeron sus descargas. Conker es un personaje olvidado de los videojuegos que tuvo 4 entregas, siendo una de ellas Conker's Bad Fur Day del año 2001 para Nintendo 64. En este videojuego controlábamos a Conker la ardilla en un mundo de plataformas de 3D, y a pesar de que a primera vista el personaje se vea muy amigable e infantil, sus videojuegos iban dirigidos para un público joven, ya que hay algunas escenas y diálogos que no son para niños. Este personaje ha sido olvidado, ya que su último juego fue lanzado en el año 2005 y desde entonces no supimos más de Conker. Rayman es una saga de videojuegos donde controlamos a este personaje en mundos 2D. La franquicia ha tenido diferentes juegos y muchos de ellos han estado disponibles para muchas plataformas, siendo muy popular en su momento. El objetivo es derrotar a Mr. Dark,
un hechicero, quien es malvado y quien intentará destruir el mundo de Rayman. Para esto tendremos que atravesar varios mundos para llegar a él y derrotarlo. El personaje ha sido olvidado, ya que si nos damos cuenta, cada vez se llega a hablar menos de él, y a su vez, sus juegos en general. Happy Wheels es un juego que podemos jugar en el navegador, en el que tendremos que elegir nuestro personaje y vehículo. Así completaremos distintos niveles creados por otros usuarios. El juego fue muy popular, además de su fácil acceso, era entretenido jugar diferentes niveles e intentar superarlos, mientras nuestro personaje era golpeado. Dependiendo del nivel que nos tocaba jugar, había un objetivo distinto, ya sea completarlo o cumplir tal cosa. En YouTube también llegó a ser muy popular y muy jugado por grandes youtubers de la plataforma, pero al igual que muchos otros juegos que fueron también populares, de un día para otro dejaron de subirlo en YouTube y con el tiempo se fue olvidando. Kid Icarus es una franquicia desarrollada por la compañía Nintendo. En el juego controlamos a Pete, un ángel que convive en un mundo de armonía lleno de hombres, dioses y criaturas inspiradas en la mitología griega. El objetivo es rescatar a Palutena, derrotar a Medusa y así ayudar a la Tierra de los Ángeles para que sigan viviendo en armonía. El juego más reciente de esta franquicia fue lanzado en el año 2012 para Nintendo 3DS y desde entonces solo ha aparecido en juegos como Super Smash Bros, por lo que ha sido olvidado, además de tener pocos juegos en la consola. Flappy Bird es un juego donde controlamos a un pequeño pájaro que vuela a través de unos tubos que me recuerdan mucho a los de Super Mario. El objetivo será no chocar con aquellos tubos mientras vamos tocando la pantalla del teléfono para que así el pájaro pueda volar. Este juego fue muy popular al ser muy adictivo por querer superar tu récord. Sin embargo, sería sacado de la Play Store y con el tiempo olvidado. Pou es un videojuego disponible para teléfonos móviles, donde debemos cuidar a Pou, quien será nuestra mascota, a quien tendremos que alimentar, cuidar, entre otras acciones. Una de las cosas más entretenidas de este juego es que podíamos jugar diferentes minijuegos, los cuales también podíamos llevar un buen rato jugando, debido a que eran muy entretenidos y que a su vez, gracias a ellos, podíamos conseguir monedas u objetos para nuestro Pou. Este videojuego, que era para un público menor, fue olvidado con el tiempo e incluso en el año 2019 lo llegaron a sacar de la Play Store, pero debido a que muchas personas insistieron con que esto no sea posible, el juego volvió a Play Store y a día de hoy que hago este video sigue estando disponible. Y una de las mayores preguntas que muchos se hicieron es si en serio pensaban sacarlo de la Play Store, o tal vez lo hicieron a propósito para que las personas se acuerden de él. ¿Tú qué piensas? Sonic Dash es uno de los muchos juegos que tiene el erizo azul. Creo que ese personaje no necesita presentación. Se trata de uno de los personajes más conocidos de los videojuegos. Y al igual que Super Mario, al tener muchos juegos es obvio que algunos de ellos serán olvidados con el tiempo. Sonic Dash era un juego disponible para teléfonos móviles que tenía la misma temática que juegos como Temple Run, en el que debíamos ir recolectando anillos y esquivar los obstáculos. Este juego ha sido olvidado ya que no es un juego de Sonic tan relevante o entretenido como nos tiene acostumbrado con otros juegos, además que llegaba a ser muy repetitivo. Dino Crisis es una saga de videojuegos con temática de terror que nos pone en los zapatos de Regina, una agente de inteligencia que es enviada a la isla Ibis.
A este juego se le considera como un Resident Evil, pero en vez de zombies son dinosaurios. Fue lanzado en el año 1999 en 3 plataformas, siendo la más destacada la PlayStation 1. Por esta razón, y de que su lanzamiento fue hace varios años, fue olvidado, además de que no se llegó a lanzar otra entrega. Cronoa es una saga de videojuegos que ha estado disponible en diferentes plataformas y su primer juego fue lanzado en el año 1997, mientras que el último se lanzó en el año 2008. Por esto último ha sido olvidado, ya que no se ha vuelto a ver desde su último videojuego. Tarzan es un videojuego de plataformas que está basado en la película del mismo nombre. En este juego controlamos a Tarzan mientras vamos superando distintos niveles y tendremos que defender su hogar de los cazadores. El juego fue lanzado en el año 1999 y estoy seguro que si llegaron a jugarlo, no lo recuerdan. Yandere Simulator es un videojuego que se hizo muy popular en YouTube, ya que muchos llegaron a probar este juego teniendo muchas visitas. En el juego controlábamos a una chica quien está enamorada de Senpai, uno de sus compañeros de la preparatoria, y su objetivo será eliminar a las demás chicas para que ninguna pueda quedarse con Senpai, sino ella. Todo esto tendrá que hacerlo antes del día viernes, y claramente nuestro personaje sufre de algún mal mental, ya que lo que hace no es normal. Este juego fue olvidado debido a que se dejó de subir en YouTube, donde se hizo mucho más popular, y ya nadie tenía interés en jugarlo porque era muy repetitivo. Candy Crush fue un conocido juego para dispositivos móviles. Se trata de un juego de Match 3, donde el objetivo era crear un grupo de 3 o más caramelos del mismo color. El juego llega a ser muy adictivo por su jugabilidad y por la exagerada cantidad de niveles que este tenía. El juego fue olvidado con el tiempo, ya que empezaron a salir muchas copias de este mismo, que incluso llegaron a tener mucha más popularidad, donde tenían la misma temática que Candy Crush, solo que cambiaban los caramelos por otros objetos, y al haber tantas copias, además de llegar a ser muy repetitivo, y por mala imagen que se ganó debido a que era muy adictivo, fue olvidado. Temple Run es una franquicia de videojuegos para móviles, donde la jugabilidad es muy simple, ya que controlamos a un personaje y que al igual que el juego de Sonic Dash, este avanzará solo, y nosotros tendremos que movernos de izquierda a derecha y pasar los distintos obstáculos, mientras saltamos, nos agachamos y más. Este juego llegó a ser muy entretenido, pero también llegaba a ser muy repetitivo y además se lanzó una secuela llamada Temple Run 2, por lo que su primera entrega fue olvidada. Alex Kidd fue un juego de Sega Genesis donde se nos presentaba a Alex Kidd, que en aquel entonces fue un personaje creado con la única intención de darle competencia a la mascota de Nintendo, o sea Super Mario. El personaje tuvo su propio juego en el año 1986, el que recientemente le han hecho un remake en 2021. Sin embargo, sus primeros juegos han sido olvidados, ya que su último juego se lanzó en el año 90 y tuvieron que pasar 30 años para que saliera otro juego. Además que con la llegada de Sonic, Sega olvidó por completo a este personaje. Suidoken es una saga de videojuegos RPG, siendo su primer juego lanzado en el año 1995 y el último en el 2012. Se trata de un mundo fantasioso inspirado en una novela china que está relacionada con la guerra y otros acontecimientos.
Al ser un RPG, los combates se dan por turnos y tendremos que recorrer diferentes mapas. La franquicia ha tenido varios juegos, pero como mencioné antes, el último fue lanzado en el 2012, por lo que ya no supimos nada más de esta franquicia por 10 años. Pepsi Man es un juego de acción y que a su vez es un juego que hace publicidad a la conocida empresa de gaseosas Pepsi. En este juego controlamos al superhéroe que deberá recorrer 4 fases basadas en algunos lugares de la vida real, menos la última fase, que se da en la ciudad Pepsi. En el camino tendremos que superar diferentes obstáculos, y este juego fue lanzado en Japón y que además es corto y por ello fue olvidado rápidamente. GTA Advance fue un juego lanzado en la Game Boy Advance en el año 2004, donde se nos presenta una de las sagas más populares de los videojuegos, pero en un universo en 2D. El juego es muy básico y tendremos que realizar misiones y otras tareas, al igual que en todos los juegos de esta franquicia. Obviamente, este juego ha sido olvidado, ya que tiene muchas secuelas, y GTA Advance se queda muy atrás a comparación de los juegos siguientes. Jump Force es un videojuego de peleas que reúne a muchos personajes de anime y mangas, donde podremos tener peleas uno contra uno con otros jugadores, y tienen la misma temática y jugabilidad que muchos otros juegos de pelea. También tendremos personajes de apoyo y podremos cambiarlos cuando lo veamos necesario. El juego terminará cuando a un jugador se le acabe la barra de salud. Este juego ha sido olvidado, al haber tantos juegos de pelea con jugabilidad similar, y que ya existen otros juegos que llegan a llamar más la atención del público. Suma Deluxe fue un juego muy popular desarrollado por la misma compañía que hizo el popular Plantas contra Zombies. En este juego tenemos que superar diferentes niveles en donde debemos eliminar unas bolas. Para esto tendremos que juntarlas con las de su mismo color antes que éstas lleguen al agujero final, ya que si es así perderemos la partida, pero si eliminamos todas las bolas antes que lleguen al agujero completaremos el nivel. Estoy seguro que algunos llegamos a jugar este videojuego en computadora, y en la actualidad el juego tiene muchas copias en dispositivos móviles. El juego fue olvidado ya que fue creado en el año 2003 y ya han pasado casi 20 años, además que resultaba ser lo mismo, porque no ofrecía nada nuevo, ya que la diferencia de cada nivel era muy poca. Earthbound es un juego de rol y distribuido por Nintendo. Se trata de una franquicia RPG que nos permite explorar distintas zonas donde iremos recogiendo objetos valiosos que nos ayudarán en nuestra aventura, y así derrotaremos a todos los enemigos. También podremos conseguir espadas, arcos y trajes para vestirnos, siendo este un juego de rol. La franquicia tiene un total de 3 juegos. El primero fue lanzado en el año 1989 y el último en el año 2007. Desde entonces no hemos vuelto a saber nada más de ellos, aunque uno de sus personajes apareció en Super Smash Bros, pero sigue siendo una franquicia que quedó en el olvido por muchas personas. Castlevania es una franquicia de videojuegos y de plataformas que fue creado por Konami. Es un juego ambientado en la guerra y nuestra misión será derrotar a Drácula, que resucita cada 100 años. Para ello, tenemos que llegar a su castillo, destruir monstruos y superar diferentes obstáculos. La verdad que es un juego muy entretenido y que a día de hoy siguen lanzando más juegos de la franquicia. Sin embargo, al tener muchos juegos, algunos de ellos han sido olvidados, en especial los que no pasaron por pena ni gloria.
Ghost Goblins es una franquicia de videojuegos de plataforma donde controlamos a un caballero que vivirá una gran aventura derrotando a los monstruos y enemigos que crucen en su camino con el objetivo de rescatar a una princesa. A este juego se le considera como uno de los más complicados de la Nintendo NES, y a pesar que haya tenido muchos más juegos, la franquicia ha perdido popularidad y con el tiempo ha sido olvidada, en especial sus primeros juegos. Final Fight es una saga de videojuegos que tiene como tema principal los combates y comenzó en arcade. Su juego principal fue lanzado en la Super Nintendo y ha tenido otros juegos, siendo el último lanzado en el año 2010. Y como mencioné antes, los juegos de pelea han agrandado su público al haber tantos juegos de este estilo, por lo que Final Fight ha quedado en el olvido de muchos jugadores. Breath of Fire es otro juego de rol que fue creado por Capcom y que nos lleva a un mundo de fantasía. La franquicia ha tenido un total de 6 juegos. El primero fue lanzado en el año 1993 y el último en el año 2016. Desde entonces no se supo más de esta franquicia. Habbo Hotel fue un juego muy popular en el año 2000. Era un juego en línea enfocado para público joven y en el que podíamos jugar diferentes minijuegos, conocer a otros usuarios, hacer amigos, fiestas, entre otras cosas más. El juego era muy bueno para pasar el rato, y recientemente, por el virus que todos conocemos, el juego recuperó algo de popularidad, y estoy seguro que muchos usuarios que jugaban por esos años tienen nostalgia a este juego. Turok es una saga de videojuegos en primera persona donde nos enfrentamos a los dinosaurios. Está basada en una serie de cómics y el objetivo será superar la historia. Cada juego tiene una historia diferente y sus primeros juegos han sido olvidados por muchos jugadores, al no ser un juego tan conocido. PlayStation All Stars es un juego de peleas y, como lo dice su nombre, trae a los personajes de PlayStation, similar a como lo es Super Smash Bros. El juego estuvo disponible en la PlayStation 3 y en la PC Vita, donde hasta 4 jugadores podían enfrentarse por ver quién era el mejor. Nos presentaban a los personajes de Sony y otras franquicias, pero el juego fue olvidado, ya que no se volvió a sacar una secuela de este mismo. Patapon es otro videojuego de la PlayStation lanzado en el año 2008. El juego nos presentaba a la tribu Patapon, quien se enfrentará a otros enemigos para recuperar sus dominios, aprovechando su ausencia. El juego ha sido olvidado ya que no llegó a ser muy relevante en la consola. Capitán Crow es un juego de plataformas donde un capitán gato es encarcelado y tendrá que escapar. En la prisión encontrará un papel que describe a 9 gemas que son capaces de dar la inmortalidad a todo quien logre portarlas, y su objetivo será conseguir aquellas gemas en los 14 niveles que tiene el juego. Este fue lanzado en el año 1997 y desde entonces no se supo más de este personaje. Disney Universe es un juego de acción desarrollado por Eurocom que nos trae conocidos personajes de Disney. Hasta 4 jugadores podían jugar a la vez y estaba disponible en consolas como Nintendo Wii y PlayStation 3. El juego fue lanzado en el año 2011, pasando sin pena ni gloria, por lo que terminaría siendo olvidado al poco tiempo.
Héroes del Ring es otro juego ambientado en las peleas, solo que estas son de lucha libre y el juego fue lanzado en el año 2010. Algo curioso es que tan solo salió en México. El juego sería hecho para promocionar la lucha libre mexicana. El jugador tendrá que mejorar las habilidades de sus personajes y acrobacias. Una vez completado el modo jugador, podrá pelear con otros jugadores en línea. Este juego es otro de los olvidados. Una de las razones podría ser porque solo salió para México, pero también porque no tuvo una secuela. Parappa the Rapper es un juego musical y tienen como personaje principal a Parappa, un perro rapero que tendrá que superar diferentes pruebas, esto mediante la combinación de botones. El juego se da en un escenario surrealista y el objetivo de Parappa es conquistar el corazón de una chica flor llamada Sumifani. Esto lo conseguirá aprendiendo artes marciales, trabajar, conducir, entre otras cosas más. El juego recibió también una remasterización, pero con el tiempo ha quedado en el olvido. Fat Princess es un videojuego para PlayStation. En este juego, nuestro objetivo será rescatar a la princesa del castillo enemigo y para dificultar a los jugadores, los enemigos pueden darle comida a la princesa para que ésta engorde, y así su traslado será mucho más complicado. Este juego fue lanzado en el año 2009 y al igual que muchos juegos de esta consola, son olvidados por falta de interés y de los jugadores. Pet Society era un juego para Facebook en el que teníamos que cuidar a nuestra mascota virtual, ya sea alimentándola, comprándole cosas, jugar o visitar a otras mascotas. Al igual que todos los juegos con esta temática, este fue muy exitoso, llegó a tener hasta más de 5 millones de usuarios mensuales y uno de los más populares en el año 2007, pero como sabemos, todo lo que sube baja, y en 2013 el juego fue cerrado para darle importancia a otros juegos de la compañía de Electronic Arts, y por esta razón ha quedado en el olvido, pero a su vez en el recuerdo de muchos jugadores. Alundra era un videojuego RPG para la PlayStation. Creo que no es un misterio que los juegos de esta consola han sido olvidados por los años que han pasado desde que este salió al mercado. Fue comparado con la franquicia de Zelda debido a que su temática tenía algunas similitudes. El objetivo de Alundra, que es el protagonista, será realizar un viaje para salvar a Ainoa, una aldea. El juego fue lanzado en 1997 y solo tuvo 2 juegos. Golden Axe es una saga de videojuegos distribuido por Sega en el año 1989. Está ambientada en el tiempo medieval con mucha acción, donde el objetivo será luchar ya sea con armas o usando habilidades mágicas. Su primer juego fue lanzado en 1989 y el último en 2008. Desde entonces no se supo más de esta franquicia. Earthworm Jim es otro juego de plataformas donde controlamos en este caso a una lombriz y que tiene un arma con la que podremos disparar a los enemigos. Tuvo muchos otros juegos que también fueron conocidos. El último fue lanzado en el año 2010, por lo que el personaje también ha sido olvidado. El juego de la serpiente es uno de los juegos más simples, nostálgicos y muy fácil de jugar. Este juego solíamos jugarlo en los primeros teléfonos, los cuales contenían muy pocos juegos. El objetivo era ir comiendo las frutas, pero sin chocar con la pared o con nosotros mismos, ya que si chocábamos acababa el juego.
Así es, era un juego bastante simple, lo cual atrajo a muchos niños cuando estaban fuera de casa y jugaban en el teléfono de sus padres. También tenía una puntuación, lo que te animaba a intentar superar tu récord. Sin embargo, el juego perdió popularidad ya que llegó a ser muy repetitivo, pero nunca lo olvidaremos. Bloody Roar es otra franquicia de videojuegos de pelea que tuvo un total de 5 juegos y permitía al jugador convertirse en una criatura mitad humana y mitad monstruo. En lo personal, el juego no me parece muy atractivo y estoy seguro que ha sido olvidado por la gran variedad de juegos de este género. Shinobi es un juego de acción y que fue creado por Sega. La historia nos presenta a Joe, un ninja que tendrá que enfrentar a una organización criminal para rescatar a unos niños que fueron secuestrados. En el camino se encontrará con los secuaces y él tendrá que derrotarlos a todos. Se trata de un juego muy clásico, pero que ya no puede sobrevivir en nuestros tiempos y por ese motivo queda en el olvido. Y bueno gente, eso sería todo por el iceberg. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No olvides suscribirte y apoyarme con tu buen like. También sería de mucha ayuda que puedan compartir el video. Y conmigo será hasta otro iceberg. Hasta la próxima.